Este programa llega a ti gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Tú también puedes apoyar nuestros contenidos ingresando a ángeles.nuevotiempo.org. En un mundo desafiante, nosotros decidimos ir contracorriente. Aquí hablamos de desafíos, de fe y de cómo mantenerse firmes cuando todo te empuja en otra dirección. Bienvenidos a este espacio donde enfrentamos las tentaciones, crecemos en la fe y aprendemos juntos a nadar contra la marea del mundo. ¿Listos para desafiar la corriente? Entonces, ¡que comience el viaje! Hoy vamos a poner sobre la mesa algo de lo que casi nadie habla en la iglesia. ¿Qué pasa cuando no siento nada? Hay días en los que oras y pareces que hablas con el techo. Lees la Biblia y te parece aburrida. O vas al grupo de jóvenes y sales igual como entraste. El mundo nos ha enseñado que si no sientes, entre comillas, no es real. Pero hoy vamos a ir contracorriente. Vamos a descubrir que la fe no es un sentimiento, sino una decisión. Así que si hoy te sientes seco o desanimado, este programa es para ti. Así que bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias, Nori. Mis invitados importados. Sí, gracias. Gracias por la invitación a este programa, a tu radio y... A todo. A todo. Pero me gustaría hoy que pudiésemos presentar de muy, muy buena forma y de muy, muy buena manera a un pastor de excelencia, un siervo de Dios. Redoble de tambores. De esos que ¿Quién es? son difíciles de encontrar. El gran César Lefiguala. ¡Eso! ¿Cómo está, pastor? Bienvenido, Bien. pastor. Muchas gracias por la invitación. Ya no Siempre quiero hablar bien. porque el pastor... Muy buenas tardes. Muy Hola, muy hola. buenos días. Oye, y lo he escuchado en otros programas acá igual, ¿no? Dime cuál. Yo sé... Hay dos, pero claves. O sea, sé que está con el pastor César Lefiguala. Con el pastor Oscar. Oscar Lefiguala, ¿sí? O sea, él está consigo mismo, sí. Sí, también. También. Espero. Luz Profética Luz es el programa que Profética, tienen ese. los pastores Lefiguala. Y también tenemos el privilegio que el pastor nos está acompañando en la grabación de los devocionales para adultos. Todo 2026 va a estar, si Dios permite. Buenísimo. Así que qué privilegio tenerlo acá con nosotros, pastor César. Muchas gracias por la invitación. Uy, ¿y el pastor tiene experiencia en locución, en radio? Sí. No le preguntes cómo va con las matutinas, no vaya a ser que se arrepienta y en una de esas diga, no, gracias. O no le cuente mi experiencia. No, mejor. Ah, pastor, para que cobre un poco de ánimo. Hay una anécdota que cuando yo estaba muy reciente en la radio, ahí conocí a Manuel. Y a Manuel le tocaba... Lo mejor que le ha pasado en la vida. Si es así, ¿cómo será lo peor? No, sí, me tocó grabar a Manuel las matutinas y llegó un momento... Grabamos todo el año en un mes. Todo el año en un mes. Y llegó un día que yo le decía, amigo, cállate, por favor, no te quiero escuchar. No me digas nada, no me evangelices, no nada. Era demasiado. No quiero escucharte predicar, ya me dejó de invitar a su iglesia, no, todo mal. Pero ánimo, pastor, ánimo. Sabemos que es una gran bendición el poder predicar, pero también escuchar esos hermosos mensajes. Así que, pastor, gracias. Y aunque no quiera hacerlo a veces, porque pasa, hay que seguir avanzando. Como la temática de hoy. Así es. Y bueno, tenemos un tema interesante ahí como lo estábamos conversando en la intro. ¿Qué pasa cuando no siento nada? Si no siento nada, ¿quiere decir que ya no tengo fe? ¿Qué opinan ustedes? Ay, se quedaron callados. Es que yo, ante la sapiencia y sabiduría del pastor Lefiguala, yo guardo silencio. Claro. Bueno, al menos desde mi lado, al menos desde lo que yo creo, veo. En primer lugar es eso, es entender de que uno no puede actuar por emociones. Discúlpeme que esté resumiendo mucho la temática, porque después la vamos a desarrollar un poquito más, pero uno no puede actuar por emociones. Ahora, ojo que las emociones son importantes, creo yo, pero nosotros tenemos que actuar por convicción, por creencia, y no porque hoy día lo siento y mañana no. Porque, miren, les voy a ser muy, muy sincero, y yo creo que eso es lo valioso de este programa. No es algo lindo de conversar lo que vamos a hablar hoy.
no es algo bello, no es algo que tal vez te gustaría escuchar de tu pastor, escucharle decir, no, es que hay días en los cuales yo no me siento bien espiritualmente, hay días en los cuales yo siento que mi fe flaquea. No es algo lindo, pero es algo que tenemos que conversar, porque estoy seguro que hay varios amigos que están pasando por aquello, que están teniendo problemas espirituales y tal vez no han hecho nada malo, no han cometido un pecado así terrible que ellos piensen así, pero creo que es importante que, en primer lugar, el no sentir nada no significa no creer. El no sentir, el querer algo, no significa que no estés dentro de la postura o el carril correcto. El cerebro no puede mantener emociones intensas todo el tiempo. Uh-huh. Nosotros podemos tener momentos, nosotros podemos tener instancias en las cuales con emotividad nosotros lloramos, como que explotamos de emoción, pero la fe no es emoción constante, la fe es decisión sostenida, la fe es un caminar diario constante. No sé qué piensa Pastor Lefiguala. A lo mejor complementar un poquito lo que tú decías, que esta sociedad actual está muy acostumbrada a las emociones, al sentir algo. Todas las redes sociales sensacionalismo. Sí, están hechas para que uno esté constantemente recibiendo estímulos emocionales. Sí. Entonces, frente a eso, cuando uno va a la iglesia y no siente lo mismo, con un culto a lo mejor un poco parejo, con mi diario vivir, con mi culto que a lo mejor es muy monótono, me aburre y dice, no siento, ¿ya? Y estamos acostumbrados actualmente a sentir, pero eso no quiere decir que sea correcto. Claro. O sea, yo creo que va de la mano, porque tampoco puedo ir toda mi vida a la iglesia en un lugar donde no siento nada. Claro. O sea, sería un lugar como muerto, entre comillas. Sí. Pero no puedo permitir que el sentimiento sea lo que determine mi nivel de fe o mi relación con Dios, porque va a haber cultos y cultos, va a haber reuniones y reuniones y va a haber situaciones y situaciones. Imagínate, si yo fui molesta a la iglesia, no puedo esperar que si el culto no me hizo reír, entonces no tengo fe. O sea, es una locura. Y frente a eso, hay un dato curioso que quiero contarles y es que hay algo que se llama y que es definido para los pilotos como el vuelo a ciegas. Yo les voy a contar algo. En realidad no se llama el vuelo a ciegas. Ya yo les voy a decir, vuelo por instrumentos. ¿Ya? Y consiste en lo siguiente. Hay vuelos donde el piloto se enfrenta con una alta densidad en las nubes. No ve nada. Y obviamente, si tú estás en un avión, tu cuerpo va a sentir si estás muy alto, si estás cayendo, si estás desorientado, todo. Pero ¿cuál es el secreto aquí? Ellos no se pueden dejar guiar por lo que está sintiendo su cuerpo, sino por los instrumentos que tienen al frente. Confían ciegamente en lo que el computador está mostrando técnicamente. ¿Por qué? Cuando vuelan entre nubes espesas o en una oscuridad total, les ocurre algo llamado desorientación espacial. Es decir, su cuerpo técnicamente puede decir, siento que estamos cayendo. Claro. Ahora la pregunta es, ¿ellos se dejan guiar por eso? No. No pueden. Es imposible. Jamás le hacen caso a su cuerpo, porque si le hacen caso a su cuerpo, corren el riesgo de estrellarse. El entrenamiento les enseña a ignorar sus sentidos y confiar ciegamente en los instrumentos del panel, el horizonte artificial, el altímetro y todas estas cosas que usan los aviones. Y los instrumentos dicen la verdad, aunque su cuerpo sienta una mentira. Sí. Qué difícil hacer eso porque, por ejemplo, actualmente estamos muy acostumbrados a escuchar la frase sigue tu corazón. Claro. Ya, sigue lo que sientes dentro de ti, tus emociones. Me mató. Entonces, es contradictorio hacer lo que a veces uno va contra su naturaleza, lo que yo siento, lo que yo deseo. Entonces, ¿cómo poder hacer eso también en la vida cristiana? Sí, porque tal cual tú decías, César, es complejo en el mundo actual no dejarse influenciar por este tipo de cosas. Finalmente estamos en este mundo y creo que siempre caemos en lo mismo, pero las redes sociales tienen algo que ver también con aquello. O sea, esto de que sea cada vez un impacto visual más fuerte, más potente. La televisión también ha hecho aquello de poder impactarnos la mente de tal forma que nosotros creamos cosas que finalmente no están pasando o que no son así. Y de ahí la importancia de mantenernos cerca del Señor, aunque no lo sintamos. Aunque no lo queramos, aunque no ese día no nos salga por los poros, porque desde ya yo les digo, o sea, si alguien está buscando hacer su culto personal,
no todos los días va a querer hacer ese culto personal. Claro. No todos los días va a tener el mismo impacto. Exacto. Hay un tema de disciplina que desarrollar, hay un tema de buscar las mejores temáticas para comenzar, pero finalmente lo importante es que tú puedas permanecer. Esta decisión es una decisión diaria y constante. El poder, uno, aceptar a Jesús en tu corazón y otro, hacer lo que el Señor espera que tú hagas. No porque lo sientas, sino porque sabes que tienes que hacerlo así. Yo los voy a poner en aprietos, me voy a vengar porque estoy entre dos pastores, así que maravilloso. Ustedes en algún momento, incluso dentro de su trayectoria pastoral, porque la gente tiene una perspectiva de que al ser cristiano, al ser pastor, no hay tentaciones, no hay deudas, no hay nada. Ojalá. Entonces yo pregunto, ¿han tenido periodos donde a veces van, prestan el servicio o simplemente asisten a la iglesia y sienten que, se devolvieron tal cual como llegaron? Sí. Y es triste a veces. Amigo, no te van a disminuir el sueldo. Confía. ¿Segura? Porque esto queda grabado. Ojalá que los jefes no lo escuchen, pero sí, en cierta medida. En la facultad también muchas veces se nos dijo esto. Se nos mencionaba que a veces uno se convierte en un profesional de la obra evangélica, un profesional del estudio de la Biblia, y ahora el estudiar, el hacer mi culto se transforma en algo mecánico, rutinario. Claro, tan automático. Claro, y cuesta a veces salir de eso. ¿Ya? Sí. Entonces voy a la iglesia, hago lo que tengo que hacer y después continúo con mi vida, continúo con mi trabajo, con mis cosas, y es cuando uno a veces corre el peligro de perder el foco, ¿ya? Y obviamente desviar también la trayectoria correcta. Claro. Y permíteme hacer un entre paréntesis ahí también, Pastor César. Oren por sus pastores. O sea, si hay alguien que nos está escuchando, no saben las luchas que tienen sus pastores, no saben las luchas que tienen los ministros, no saben lo que está pasando en sus casas, porque tal vez hablan tan lindo. Los pastores predican tan bonito, algunos cantan bonito. Tú no, amigo, está claro, pero... Gracias. Lo de no predicar, estaba hablando de mí. No, lo de predicar sí te lo reconozco. pero tal vez uno puede quedar ante... Normalmente lo que vemos en Instagram, que uno sube lo bonito, claro. Uno sube lo hermoso, lleno de filtros, pero no dejemos de orar por nuestros pastores. Hay pastores que incluso han pensado en dejar el ministerio y cosas así, y probablemente alguno que esté escuchando está pasando por eso en este instante. Pero me gustaría recordar algo. Que en la Biblia nosotros vemos muchos personajes que amaron a Dios de todo corazón y aún así tuvieron momentos vacíos. Bueno, yo lo llevo mucho a la práctica como cuando un psicólogo necesita también de otro psicólogo para poder drenar todo lo que recibe en terapia, todo lo que escucha de las otras personas. Yo creo que un pastor igual necesita depender mucho más de Dios para poder encomendar todo aquello que las personas también depositan en ustedes. Porque los pastores se vuelven como una especie de figura a la cual seguimos, que tenemos como ideales también, que representan igual la tarea que Dios nos ha encomendado a todos, no solo a los pastores, pero que uno a veces idealiza. Tiende a pensar que no sucede nada o que no tienen tentaciones, y yo me atrevería a decir que están incluso más expuestos, siendo que la tarea y la labor que Dios ha encomendado es un poco más grande, de guiar a un pueblo, de guiar a un rebaño, y por ende, como uno sigue siendo humano, necesitamos allí doblar rodillas, duplicar allí ese ejército de ángeles para que proteja y obviamente para que mantenga ese amor calentito, bien activo, y uno no corra el riesgo de entrar en el automático y ya, voy predico aquí, voy predico allá, vamos a dar un estudio bíblico, pero pierde esa magia, pierde ese amor. Pero en realidad creo que es un riesgo que corremos todos, y allí entra en juego ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Qué es lo que determina mi fe? Que debe ser una relación racional. Debe ser una decisión diaria, como decíamos hace un ratito, porque si es que nosotros hoy día sentimos acercarnos al Señor, está buenísimo, pero al otro día capaz que no lo vamos a sentir. Claro. Eso es lo que pasa, por ejemplo, también en un matrimonio. O sea, el matrimonio llega un momento donde tal vez hay un tema más de querer estar con la persona, pero hay un tiempo después que va cambiando esto y que el amar se transforma en una decisión. Lo mismo.
el amar es una decisión diaria. El amar es el querer estar cerca del Señor es una decisión que nosotros debemos ir tomando. Porque, miren, no es falta de fe a veces, simplemente es parte del camino. Y yo me imagino en medio del proceso de José, por ejemplo. José que se le había enseñado, José que sabía tanto, José que se mantuvo firme ante el Señor, pero aparentemente había un silencio de parte de Dios, aparentemente. Aparentemente. Y ese otro tema también, o sea, nos encanta a nosotros que pasen las cosas a nuestra forma, que pasen las cosas, en Chile se dice a nuestra pinta, porque queremos que Dios nos hable de esta manera, queremos que Dios nos hable de esta forma. Y a veces hasta el silencio de Dios es un mensaje para nosotros, hasta el silencio de Dios es parte del camino, del proceso. A lo mejor incluir también algo importante acá. Las emociones fueron creadas por Dios. Claro. No es algo pecaminoso, no es algo malo, que mucha gente piensa que es así. ¿Ya? Si bien nosotros debemos a veces tomar decisiones racionales, ¿ya? Constantes, disciplinadas, lamentablemente pensamos a veces, cuando ya entramos en esa línea, que las emociones es algo negativo y hay que sacarlas, erradicarlas. Sí. A veces el adventista peca en ese sentido. No, es que yo no tengo que tener un culto emocional. Yo no tengo que ir a la iglesia por la emoción. Yo creo que la emoción es algo complementario. Si Dios lo hizo para que nosotros podamos disfrutar de la vida, disfrutar también de nuestra relación con Él, está correcto, pero no basarnos en ellas. Exacto. ¿Ya? Ahí yo creo que está el problema, cuando las emociones nos gobiernan, nos controlan y toman las decisiones por nosotros. Sí. Por ejemplo, también las emociones nos ayudan para vernos en el espejo. Si hay una situación que a mí o me enoja, me irrita, me molesta, me da pena, las emociones me ayudan a poder reflejarme en ese espejo y ver quién soy yo, cómo me comporto con esa situación. Si Dios, por ejemplo, me dijo que no a un pedido y yo me enojo, entonces también está reflejando la emoción lo que yo pienso acerca de mi pedido que le hice a Dios y no fue contestado. Me molestó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar. Entonces, a lo mejor son esas luces que se van encendiendo y me van diciendo y me van guiando en cuanto a mi carácter. Claro. ¿Ya? Pero no a mi vida espiritual con Dios. Bueno, y sincerarse con Dios en todo momento. Señor, me siento así. Me siento de X o Y forma y pedirle al mismo Dios que sea quien siga moldeando nuestra vida, que mejore nuestro carácter, así como mencionaba el pastor. Hay un versículo que quisiera compartirles que está en Job capítulo 23. Bien sabemos y conocemos que Job es un personaje que pasó las 1001, le cayeron todas las plagas de Egipto al pobre hombre. Y en los versículos 8 y 9, él decía, si me dirijo al este, no está allí. Si me dirijo al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Pero él sabe muy bien por dónde ando. Era muy interesante porque esto nos da a entender que no sientas a Dios no significa que Dios se ha ido de tu lado. Job no lo percibía por ningún lado, por ningún punto cardinal, pero confiaba en que Dios sí lo estaba viendo a él. Así es. Y eso es. Emocionalmente, Job tenía todo para decir, no, a mí nadie me cuida, a mí nadie me protege, no hay una cercanía tal vez con alguien porque simplemente me dejaron de lado o no me consideran. Pero es importante incluso ver en el desarrollo de la historia de Job cómo esto finalmente se transforma en una realidad y un ejemplo para tantas y tantas personas. Así es. Tenemos linda musiquita, como siempre, y Pablo escogió ahí especialmente una canción relacionada con la fe. ¿Cuál creen ustedes que es un clásico de los CD joven relacionado con la fe? Dame Ahí está. fe. ¿Para qué la vamos a poner si Emanuel ya la cantó? Vamos a escuchar linda música, Dame Fe, y ya regresamos. Que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Oh,
Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe. Quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Ya no quiero dudar de tu poder, quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe. Quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Dame fe. Quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada. ¿Para qué vine al mundo? ¿Por qué quiso Dios que naciera? ¿Será que Dios me conoce? Hoy puedes responder estas y otras preguntas con la nueva revista Esperanza Yo en el Universo. Revista completamente ilustrada, a colores y preparada para ti que eres joven. Pídela gratuitamente en estudielabiblia.com. Lo reitero, estudielabiblia.com. La mejor revista que podríamos ofrecer aquí en la Nuevo Tiempo para los jóvenes sería... Yo en el Universo. Bendito sea el cielo que dijo bien el nombre. Por fin le achuntó Yo en el Universo. Y pueden solicitarla si estás allí disfrutando
del YouTube, de la transmisión por YouTube. Puedes disfrutarla en pantalla y la vas a ver. Es linda, estilo historieta, con un chico asomado como viendo hacia el universo, hacia todo. Y puedes solicitarla de forma gratuita al más 569 64 80 80 88. Muy bien. Pastor, nueva tarea, aprenderse el número de la radio. Así es, más 569 64 80 80 88. ¿Y cuánto es el precio? ¿Alguno de los dos que me diga? ¿Lo que debería salir o...? No, ¿cuánto tiene que pagar el que quiere estudiar con la guía de estudio? Nada. Valga la redundancia. Nada, gratuito. Gratis. Solamente Gratis. contáctese al WhatsApp, envíenos un mensaje. Oye, ese número es como medio milagroso. Cualquier cosa que uno quiera con Nuevo Tiempo, Ese mismo número. ese es el número. ¿Quiere contactar a alguien? Ese es el número. ¿Quiere pedir otro curso bíblico? Ese es el número. Bueno, dicho sea de paso, que llega gratis a la persona gracias a las donaciones de Los Ángeles de Esperanza. Así que si desea ser parte, también a ese mismo número puede escribir. A ese mismo número. A ese mismo número. Y bueno, estamos allí conversando. Si vienes recién integrándote, ¿qué pasa cuando no siento nada? ¿Se acabó mi fe? Si no siento nada, se acabó mi fe. Y hemos allí hecho un pequeño repaso de qué son los sentimientos, de dónde vienen los sentimientos, qué pasa si voy a un culto y no causa el mismo efecto todos los sábados, qué sucede. Y yo les tengo una pregunta. ¿Tienen o recuerdan alguna cosa que amaban y de repente dejaron de sentir? Pongo un ejemplo para plasmar. Una canción que nos gustara mucho, que me gustara mucho. Y la escuché 500 veces hasta que ya me da dolor de cabeza la canción. Sí. A todo esto yo creo que el problema es cuando la empezamos a poner de alarma. Ahí ya parte el problema. El hastío. El hastío comienza ahí, pero sí. Me pasa también de que con algún, no sé, equipo de fútbol donde uno era muy apasionado por ese fanático. equipo de fútbol. Tal vez te sigue gustando el mismo equipo, pero ya no en la medida. O también hay momentos en los cuales uno le da por algún hobby. Y le da con eso, y después como que ya uno... Basta. Bueno, claro, si ya no quiere más. O una Eso- comida también. Una comida, sí. ¿Se llamará hiperfoco eso? Que a lo mejor nos gusta algo, nos apasiona y después ya fue. Lo disfrutamos y listo. Wow. Yo pensé que el hiperfoco era otra cosa. Otra cosa nada que ver. O sea, claro, es otra cosa, pero puede ser también algo parecido. Wow. Supongo, no tengo idea. Ah, ya. No, interesante, muy interesante. Y así mismo pasaría, imagínense lo peligroso que sería si nuestra fe dependiera de eso. De si me gustó, porque entonces eso quiere decir que con un año que yo vaya a la iglesia todas las semanas, entonces ya estoy frita. Porque si lo basara en la emoción, en lo que me genera físicamente, entonces no, me voy a cansar. Porque ir a la iglesia también tiene sus consecuencias. Y cuando nosotros depositamos el interés solo en la iglesia como un evento social o como un momento para ver a las personas, o mi vida la va a determinar si el hermano criticó o no criticó, cómo fui vestida, estamos perdidos. Sí. ¿Puedo hacer un entre paréntesis, Nori? Disculpa Hágalo que me más. voy a ir a otro tema, pero se me vino a la mente. Esto no es excusa para hacer programas malos ni mediocres en las iglesias. Correcto, no es como, esto es lo que hay. Sí, porque aquí vienen a encontrar con el Señor, y es verdad, pero nosotros debemos hacer todo lo posible para que sea el mejor programa, porque justamente es para el Señor. Entonces, si vamos a hacer un sermón el fin de semana, hay algún programa especial, o sea, debe haber una preparación porque es para el Señor. Disculpen que abra el entre paréntesis ahí. Lo uno no quita lo otro. Exacto, ¿Ya? exacto. A lo mejor complementando lo que estamos hablando ahora, que ya entramos, como quien dice, al campo de la fe, explicar un poco en qué consiste. Porque si las emociones afectan la fe, primero hay que definir qué es ella, ¿ya? ¿Qué es la fe? Acá encontré algo bien rapidito con respecto, por ejemplo, a las palabras que se ocupan en hebreo, que sería emunaj y también amén, ¿ya? Que son palabras en hebreo que se ocupan para esta, y sus significados son fidelidad, firmeza, constancia, ¿ya? Son palabras interesantes, no están relacionadas a lo mejor directamente con las emociones, pero sí con ser perseverante en algo. Luego también la palabra amén decía, así es seguro y es confiable. Okay. O sea, una persona que tiene fe es una persona que tiene estas cualidades, es seguro y confiable. Luego, cuando vamos al Nuevo Testamento, dice la palabra pistis es la que se ocupa para fe. Y también su significado dice confiar, creer, depender,
poner la confianza en alguien y apoyarse en él. Wow. ¿Ya? Esos son los sentidos que tienen estas palabras en la Biblia. Entonces, cuando una persona leía fe, asimilaba estas palabras, ¿ya? Constancia, creer, firmeza, ¿ya? Aprender a depender de alguien. Entonces, si bien las emociones complementan la fe, no son la base de la fe. No la determinan, claro. Justamente. Es muy interesante porque en el cerebro hay algo que se llama habituación. Cuando nos exponemos mucho a un mismo estímulo, incluso algo bueno, como la música, como una prédica, el cerebro deja de liberar la misma cantidad de dopamina. Entonces, claro, igual yo creo que eso es lo lindo de la iglesia. Hay momentos donde el sermón, por ejemplo, si lo lleváramos a eso, va a ser súper emocionante, Claro. que no disminuye que sea un sermón bien cristocéntrico. Otras veces el sermón va a ser más sereno, otras veces va a ser incluso más chistoso, más alegre, más... Y el estímulo va variando y eso hace que uno permanezca y que esté tranquilo y que entiendas y encuentres a Jesús en todo lo que escuchas de diferentes formas. Ahora, si fuera siempre lo mismo, ahí corremos el riesgo de... Entonces yo creo que es una alerta también para que nuestra vida cristiana no entre en la monotonía. Sí. Creo que nosotros somos responsables de hacer que nuestro caminar cristiano igual tenga su toque, una relación matrimonial, por ejemplo, igual necesita ser alimentada de diferentes formas. Sí. Si no, vamos a caer en la monotonía, en la costumbre, en la habituación, como bien lo mencionaba, y va a perder esa magia. Así que nosotros tenemos esa responsabilidad también. En esencia, cuando hablamos de fe, es confiar. Es confiar y mantener. O sea, hay que tener cierto esfuerzo para que esto se mantenga. La fe no es estar sintiendo algo constantemente. O sea, y desde ahí va el mensaje para aquellos quienes no están sintiendo en estos momentos. La fe no es... no es sentir algo especial todo el tiempo. La fe no es dudar nunca. O sea, a veces va a haber duda, a veces vamos a tener que decirle al Señor qué nos pasa, por qué pasa, y eso es lo importante de tener esta cercanía con Él. La fe no significa que nosotros lo vamos a entender todo, es más, la fe es no entenderlo todo, pero confiar igual. Eso es como cuando uno se va a sentar en la silla para almorzar, tal vez, ante una mesa. Uno no revisa la silla. Uno va, no revisa que esté bien, no revisa que tenga los tornillos bien puestos. Uno va, mueve la silla, confía. Se sienta y confía. Tal vez un poquitito, disculpen que aterrice tanto en la fe, pero algo así finalmente es la fe. Es confiar sin revisar. Es confiar y avanzar entendiendo de que así es lo que hay que hacer. Así es. ¿Tiene un aporte? Sí, quiero a lo mejor ir a ese pasaje que todo el mundo conoce de la fe, que es Hebreos capítulo 11, versículo 1, y que muchas veces lo escuchamos, sabemos que habla sobre la fe, pero nos cuesta explicarlo, ¿ya? Por ejemplo, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando tratamos de explicarlo, como que lo parafraseamos más que explicar, ¿ya? Sí. Decimos, bueno, la fe es una certeza, ¿ya? Y es cuando uno está convencido de lo que no ve. Pero hay dos elementos dentro de ese contexto que es importante en cuanto a la fe. El primero aparece en el 3, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El primer elemento de la fe es creer a la palabra de Dios. O sea, Él me dice que el universo fue creado por su palabra y yo le creo. Le creo. ¿Alguno estuvo ahí? Ninguno. Claro. Pero si Él lo dijo, confiamos. claro. Entonces, esa confianza plena en Dios. Y el segundo elemento que compone la fe, según todo este capítulo de Hebreos 11, es el verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, esa segunda palabra es la obediencia. El Señor le dijo, sale de tu tierra, de tu parentela, y Abraham dijo, amén, voy. Entonces, la segunda palabra que es importante es obedecer. Interesante, ¿eh? Aunque yo no lo entienda, aunque no tenga evidencia de que eso va a funcionar. Justamente. Aunque tal vez la realidad de la situación me diga, no, pero ¿cómo voy a hacer esto? Pero finalmente es avanzar. Y tal vez
este mensaje también va para una mamá que quiere ver a su hijo en la iglesia, le ha hablado tanto y tanto y tanto y aparentemente no hay forma de que ese joven vuelva a la iglesia o que se acerque al Señor. Bueno, usted con fe haga su parte. Haga lo que esté dentro de nuestras posibilidades. El Señor hace el resto. Claro. El Señor se encarga. El Señor se encarga. Ahora, otro tema a considerar es si es que usted tiene un problema, usted está preocupado porque hay falta, entre comillas, falta de fe, la verdad de las cosas es que partimos bien. Porque si hay una preocupación por la fe, si hay una preocupación espiritual, al menos vamos por buen camino. ¿Cuánta gente no tiene ni siquiera la sensibilidad? Ha tenido un embotamiento de conciencia, lo plantea Elena de White, que ni siquiera nos interesa, no nos importa. Entonces, si usted tiene esa preocupación de que las cosas tal vez no están como a usted le gustaría que estuviesen, o no siente lo mismo que sintió alguna vez en aquel congreso de jóvenes con aquel pastor que vino desde Uganda a predicar a Chile, pero bueno, va por buen camino, o sea, ya hay una preocupación. Entonces el primer paso es ir avanzando en ese aspecto. La fe es como una especie de regalo inicial. Con eso partimos, o sea, con eso avanzamos. Si usted entregó su vida al Señor es porque confía en el Señor, porque tiene esa fe. Entonces, si partimos de ahí, ya, al menos vamos bien encaminados. No es que estemos perfectos, pero vamos bien encaminados. Hay un punto de partida. Eso es bueno. Lo otro, delante nosotros escuchábamos una canción que nos decía, dame fe. ¿Se puede pedir más fe? Sí, la canción lo dice. Claro. Sí, yo creo que sí. Yo no sé si estoy equivocada, pero hubo un personaje bíblico que dijo, Señor, aumenta mi fe. Uh-huh, sí. No recuerdo bien, pero yo creo que nosotros tenemos la libertad de pedirle al Señor según sea la pureza de nuestro corazón, sin garantía de que el Señor efectivamente va a cumplir X o Y cosa que le estamos pidiendo, pero creo que si nos da la oportunidad de pedirle fe es porque Él sabe que podría ser aún mayor. Sí. Porque las pruebas de la vida igual van como por escala. Entonces yo creo que el Señor va puliendo tu fe y la va agrandando a medida que va superando una prueba tras otra. ¿Y sabes quiénes le pedían más fe? Eran los discípulos. ¿Viste? Las personas que veían a Jesús constantemente y diariamente. O sea, Él pedía, ellos pedían, aumentanos la fe. No fue una sola persona. O sea, si alguien está en ese trayecto, tranquilo, no está solo. Al menos hay 12 más. Y que es difícil que la misma fe, bueno, no sé si es difícil, tal vez lo que estoy diciendo no es correcto, pero que mi misma fe me sirva para absolutamente todas las situaciones de la vida. O sea, no es lo mismo que yo, ay Señor, Dios quiera que salga bien en este examen, a Dios quiera que mi papá o mi mamá se salve de esta enfermedad. O sea, no es el mismo nivel de fe que uno necesita. Hay situaciones en las que uno necesita confiar muchísimo más de aquello que es intangible, muchísimo más de aquello que no tenemos certeza de si va a pasar. Y yo por eso creo que sí es posible pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Uh-huh. También a lo mejor explicar un poco que la fe está dentro de lo que es la voluntad de Dios. Yo puedo tener fe para muchas cosas y a lo mejor le puedo pedir a Dios, Señor, necesito esto o aquello, y no es conforme a su voluntad. Entonces, al pedir de esa manera, yo me estoy arriesgando a que mi oración, claro, no va a tener algún fin, no va a recibir respuesta, porque no estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahí también uno puede caer en la presunción. Uh-huh. ¿Qué pasa si a lo mejor estoy pidiendo por la sanidad de alguien y no es la voluntad de Dios? Eso es un tema difícil a veces de tratar. ¿Cómo poder hacerlo? Entonces es importante poder finalizar la oración, Señor, que se haga tu voluntad. Nosotros no sabemos el futuro de cada persona, de cada ser humano. Entonces, cada vez que nosotros pedimos algo, igual hacerlo. Si bien el Señor también le dijo a esos discípulos que estaban preguntando, diciéndole, Señor, aumentanos la fe, Él también le dice, si tuvieras fe como el granito de mostaza, podrías decirle a este monte, muévete. ¿Ya? Pero en la Biblia no se registra ningún monte movido por la fe de alguno. Claro. Pero sí se registra que Jesús le dijo al Señor, yo quiero esto, pero que al final se haga lo que tú quieres. Uh-huh.
Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque reconozcamos que hay situaciones que Dios quiere para nosotros, pero que para nosotros nos puede parecer muy duro. Pero el Señor va a darnos la fe suficiente para que entendamos qué es lo que hay detrás de toda aquella situación. Ya se nos está acabando el tiempo. El tiempo es inmisericordia. Pero yo les tengo 3 consejos que quisiera compartir para todos nuestros amigos que de repente sienten que ya no están sintiendo nada. Piensan que ya no están sintiendo nada. Y lo primero es no guiarse por ese GPS de las emociones. Porque si basáramos en las emociones, hoy podemos ser un santo y mañana podemos ser el peor. O sea, no es realmente un punto de referencia. Segundo, mantengamos la disciplina. Debemos seguir orando, leyendo, estudiando, aunque parezca un monólogo a veces. Porque la gracia es que busquemos la forma de que no caigamos en la monotonía. Y tercero, buscar comunidad. Cuando nosotros no tengamos fuerzas para creer, necesitamos amigos en que sí crean. No, amigos que nos puedan levantar, buscar una iglesia donde podamos sentir un refugio, donde podamos sentir que mi situación tiene solución. Y esa es también encontrar amigos que Dios nos ha dado, encontrar hermanos que nos puedan ayudar a levantarnos de diferentes situaciones. Sí. La fe no siempre va a gritar, la fe no siempre va a emocionarse, pero la fe a veces con un susurro va a decir estoy aquí. La fe no siempre va a eliminar las dudas, pero sí nos va a enseñar a caminar con ellas. La fe no es certeza total, la fe es confianza suficiente. Lo que necesitamos es la fe. Así es. Y por fe nosotros sabíamos que iba a llegar un invitado. Llegó el pastor César y entró y resultó. Así que, pastor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, por Lo agarramos allí fuera de base. Pero nos acompañó y estuvo maravilloso. Así que gracias, amigos. Que el Señor te bendiga. Que puedas tener allí una linda tarde, un lindo día. Y, por supuesto, sigue en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Chau, chau. Chau, 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 chau.